Y los veo bien cobijados, a Clara, a Ivonne, no veo a Tania, pero Tania siempre está con unas chamarrotas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a arrancar. Y el día de hoy, fíjense que les voy a platicar respecto a un personaje eh, que, bueno, siempre me ha llamado la atención. Bueno, yo les recomiendo que lean la Biblia porque la Biblia tiene dos connotaciones. Número uno, tiene mucha sabiduría, mucho desarrollo personal, muchas leyes universales que están plasmadas a lo largo de todo lo que es la Biblia. Y pues obviamente que nos ayudan a tener una vida mucho, mucho mejor. Entonces, por eso yo les recomiendo que lean la Biblia más allá del tema, religioso, más bien, pero sí espiritual y desarrollo humano. En lo personal a mí me ha ayudado mucho y es como una voz que queda grabada y te recuerda cuál es el camino correcto y cuál es el camino que te conviene. Yo promuevo mucho, como ustedes saben, el tema de las 4 maestrías de la vida, que si uno logra tener un buen nivel de maestría, conocimiento y sabiduría respecto a esas áreas, pues en este plano material llamado vida, pues te va mucho, mucho mejor. Una de ellas es la espiritualidad y la espiritualidad es entender que hay una inteligencia superior que ordena todo. Número uno, eso es el fundamento eh, de la, eh, de la espiritualidad. Número dos, salud física y emocional. Y pues bueno, podemos obviar que nos conviene estar sanos, que nos conviene estar fuertes, que nos conviene estar, que nuestro cuerpo sea funcional. Porque cuando no es funcional, pues obviamente la vida no te va tan padre como tú quisieras. Entonces, espiritualidad, salud física y emocional, relaciones, es muy importante aprender a relacionarnos con las personas en este mundo vertiginoso, en este mundo, la verdad, en donde hay muchos retos actualmente. El tener relaciones sanas y funcionales es importantísimo, importantísimo para tener una vida en plenitud. Y por último, el tema del dinero. ¿Ok? Y en ese contexto de las relaciones, a ver, voy a hacer una pregunta, una trivia para arrancar. ¿Cuáles son las relaciones más importantes que tenemos? Oiga, voy a obviar primero, número uno, mi relación conmigo mismo. ¿Cuáles son las relaciones más importantes que tenemos o deberíamos de considerar como personas? A ver, ¿cuáles son? ¿Quién puede comentar? Y estas relaciones se convierten en nuestros maestrotes de vida, por cierto. A ver, ¿quién quiere comentar? Los hijos, la Exactamente. pareja. La pareja, los hijos, papá y mamá, hermanos, entre más cercanos, más maestrotes de la vida. Pero hay una distinción muy interesante. ¿Quién está de acuerdo con lo que voy a comentar? Por ejemplo, a lo que es la pareja, si de plano, o sea, las cosas no son funcionales, pues ni modos, hasta la vista, baby, como diría Terminator. Pero los hijos no los podemos correr, Diana. A los hijos no los podemos correr a los canijos, ¿no? O sea, y se vuelven, y me da mucha curiosidad cuando se divorcia una pareja, cuando se divorcia una pareja, le dice al tipo o a la tipa, no te quiero volver a ver. Y uno de los hijos sale igualito que la pareja, ¿sí, no? Igualito a la manera de ser, de hacer, de hablar, etcétera. O sea, continúa la enseñanza. Eh, el crecimiento, y es algo que es muy importante, el crecimiento se da a través de las relaciones. Los mayores crecimientos, por eso tenemos que abrir bien los ojos. Algo, y eso en el retiro, Laura, que estuvo presente, quien está Sofía, hablamos de cómo manifestar la realidad. Y para manifestar la realidad que tanto deseamos, uno de los requisitos es estar en paz. ¿Te acuerdas, Laura? Estar en paz. Entonces, obviamente, entre más cercanos a una persona, más nos da satisfacciones o nos quita la paz. ¿Quién está de acuerdo conmigo? O sea, entre más cercanos a una persona, más nos quita la paz o nos da satisfacciones. Híjole, tremendo. Y los hijos, pues bueno, es un va y viene, ¿no? Porque nos dan muchas satisfacciones, pero también nos quitan la paz. Uno de mis hijos que amo profundamente, y bueno, y son etapas de la vida, ¿no?
estuvo en temas de consumo de cosas raras, alucinógenos, ya saben de qué estoy hablando, cuando era adolescente. Me quitó la paz por varios años, Bendito sea Dios, salió de eso, ahora está preparándose en temas espirituales y psicología, me da mucho gusto, psicología, temas espirituales. Y pues obviamente ahorita tiene otro reto con el que he hablado y que me afecta ese reto, ¿no? Todavía no es libre financieramente, y cuando digo libre financieramente es que se mantenga, ¿no? Y digo, hijo, pues ya tienes 26 años, tienes que salir adelante, tienes que tener libertad, esa libertad que se requiere. Entonces, en este contexto, les voy a compartir una historia bíblica, y que esta historia bíblica habla de, ay caray, pues de estos temas, de cómo debemos de aprender a, de alguna manera, dirigir, guiar a nuestros hijos, y cómo cuando no los guiamos, cómo cuando no los dirigimos de la manera adecuada, pues obviamente pues hay complicaciones muy, pero muy, muy tremendas en estos temas. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Samuel. El libro de Samuel. Y en este libro hay una historia del sumo sacerdote. Y esta masterclass se llama Cuando el amor no corrige, heridas de infancias y maldiciones transgeneracionales. El día 21 de febrero vamos a tener nuestro taller de rompiendo patrones tóxicos familiares. Y es muy importante que estemos abiertos, y los que están en la academia, vía Altiora, el viernes tuvimos una clase muy profunda respecto a eso. Normalmente es una hipnosis, una visualización, pero se amplió tanto que pues obviamente no pudimos terminarla. Nos quedamos con la tarea de identificar patrones tóxicos emocionales. ¿Ok? Entonces, este personaje de la Biblia, que viene en el Antiguo Testamento, en la primera de Samuel, libro primero de Samuel, habla de la historia de un sumo sacerdote. Se llama Elí. Elí y sus hijos, y los patrones que se repiten cuando nadie pone límites. Toda herida no entendida se convierte en un patrón que busca repetirse. Repito, toda herida de infancia, todo patrón tóxico transgeneracional, cuando no se entiende su origen y el por qué, eso se convierte en una forma de ser y hacer un patrón muchas veces tóxico, transgeneracional, que se repite una y otra vez a través de muchas generaciones. Las heridas de infancia no solo afectan las emociones, afectan decisiones, liderazgo, relaciones y tu destino personal y familiar. La Biblia la llama maldición, la psicología la llama patrón inconsciente, y hoy la neurociencia la llama memoria emocional heredada. Distinto nombre, pero finalmente es el mismo fenómeno. Ahora, en la primera de Samuel 2:12 al 17, se lo voy a leer. Capítulo 2. De hecho, si alguien tiene la Biblia por ahí, vaya sacándola. Y cuando diga un texto, si alguien lo quiere leer adelante. 2:12-17. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Les recuerdo que Elí era el sumo sacerdote de Israel en aquel tiempo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Fíjense qué curioso, aquí viene la primera incongruencia. Ellos dormían, vivían y estaban mentoreados, o por lo menos escuchaban a su padre, que era el sumo sacerdote. Y en ese primer párrafo dice, no tenían conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Podrás escuchar, pero no tienes un conocimiento profundo y no está instaurado en tu corazón. O sea, esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Entonces, muchas veces hay padres que son buenos, pero los hijos no tienen conocimiento de valores. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y era pues grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, de los hijos de Eli, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Dios. Entonces, estos muchachos, a pesar de que tenían un conocimiento profundo, porque lo escuchaban todas las veces, o sea, estaban cometiendo, o sea, tenían actos incorrectos. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo el pueblo y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo digo que todo este pueblo vuestro, malos procederes. O sea, sabían de que actuaban de la manera incorrecta. No conocían a Dios, usaban el poder para abusar, no respetaban límites. Ahora, ¿qué tipo de infancia forma adultos sin límites? La herida raíz es permisividad parental. No es amor, es abandono emocional. O sea, muchos padres, porque están ocupados, o muchos padres para no complicarse la vida, están presentes de alguna manera físicamente, pero son permisivos y dejan que sus hijos hagan lo que sea. Desde la psicología, el niño, todos, de hecho niños, adultos, todos necesitamos límites claros. El límite crea seguridad. Sin límites hay ansiedad, impulsividad y abuso de poder. Eli no fue violento con sus hijos. No hay ningún registro como que el sumo sacerdote haya sido violento con sus hijos, pero fue pasivo, fue permisivo. Y esa pasividad también hiere. ¿Ok? Ahora, la maldición transgeneracional en lenguaje moderno. En Éxodo 25 dice: visitó la maldad de los padres sobre los hijos. La Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, está plagada de cómo las bendiciones y las maldiciones se heredan. O sea, lo que hace el papá, y eso es real, lo que hace el papá, la mamá, el abuelo, etcétera, bisabuelo, se hereda esas conductas, pero también esas cuentas espirituales que no se han pagado. Y por eso, y quiero preguntar, a ver, hagan una reacción, por favor. ¿Quién le ha tocado ver gente que le va mal y no logran levantar vuelo? Y en cambio, pues también está la contraparte cuando vemos gente que, pues bueno, tienen una vida mucho más fluida, y eso se debe a el tipo de conducta que están teniendo. O sea, lo que hace papá y mamá nos afecta, y lo que hagamos nosotros, o sea, muchas veces decimos, es que nadie se da cuenta. Hay un mundo espiritual que anota todo y observa todo. Yo he cometido muchos errores, pero inmediatamente que cometo un error trato de corregirlo más que pueda, porque sé que hay un mundo espiritual. Okay. He cometido muchos errores, y cuando viene un ajuste de cuentas, porque hay una ley que se llama ley de compensación, de repente me doy cuenta, bueno, o sea, obviamente me pongo triste o me enojo, pero digo, bueno, la vida está ajustando cuentas conmigo por errores que he cometido en el pasado. Ahora, voy a hablar al final de cuál es una de las claves, y en el retiro hablamos respecto de ese tema. ¿Cuál es la clave para generar una compensación, un ajuste de cuentas antes de que la vida nos ajuste las cuentas? Entonces, en la psicología moderna, el tema de los patrones heredados le llama lealtades invisibles, repetición de roles, compulsión a la repetición. Y hay un especialista en el tema de la salud mental, Carl Jung, dice: lo que no se hace consciente se manifiesta como un destino. Los hijos de Eli repitieron lo que nunca se corrigió.
porque la punta del iceberg, lo que vemos es las conductas de los hijos de Eli, pero no hay un registro de cuál era su conducta de Eli antes, obviamente, cuando sus hijos eran jóvenes o cuando él era soltero. O sea, finalmente se estaba repitiendo un patrón. Sigmund Freud, que es una referencia histórica, descubre que la infancia define la vida adulta. Por eso hemos trabajado 2 meses en el tema de heridas de infancias y más adelante la vamos a volver a trabajar. Padres permisivos o ausentes igual a adultos compulsivos. Un niño sin límites se convierte en un adulto sin autocontrol, sin respeto, sin autoridad. ¿Ok? Adultos con poder, pero sin freno interno. Y hoy estamos viviendo tremendamente eso, en todos los aspectos, en el tema, en todas las áreas donde hay poder política, en todas las áreas donde hay poder, observamos cómo hay hijos de grandes hombres o personajes que obviamente no están actuando de la manera correcta porque no los corrigieron, ¿ok? Hay muchas historias documentadas de padres ausentes, crianzas delegadas, hijos con poder heredado y como resultado alcoholismo o abuso de sustancias, conductas sexuales destructivas, y hay muchas historias de grandes personajes y mujeres que construyeron verdaderos imperios, pero debido a que sus hijos no fueron educados de la manera correcta, cae el linaje completo en muy poco tiempo. Lo que se requirió muchos años para construir algo, en pocos años lo destruyen los hijos por su falta de sabiduría, inteligencia y control. Poder sin información interior es igual a autodestrucción, ¿ok? Ahora, también podemos ver en la historia, es más, especialmente en el siglo pasado y en ese siglo también, muchos dictadores autoritarios que son infancias con padres ausentes o extremadamente permisivos. Híjole, quisiera hablar de uno que actualmente está en el poder, pero por temas o sea, eso lo vamos a hablar más en clases privadas, pero bueno, actualmente hay muchas personas gobernando, que la verdad es, híjole, ya imagino qué tipo de ausencia han tenido. Falta de corrección emocional, búsqueda obsesiva de control externo. El niño sin límites intenta dominar el mundo o su mundo para compensar el vacío. Ahora, ¿quién ha visto en redes sociales esos TikTok de esos niños que, por ejemplo, mamá le quita el videojuego? Me tocó ver uno en ¿cómo se llama? En TikTok de una mamá que va manejando y le quita el videojuego al niño y el niño golpeando el sillón donde va la mamá, o sea, donde va manejando, pero que es hasta peligroso. ¿Quién no ha visto ese tipo de videos, verdad? O sea, tremendos. Salió un video que se hizo así como que medio viral, o se hizo muy viral, de una señora que iba en la ventanilla del avión. Cuando tú vas en un avión, la ventanilla tiene un costo extra. O sea, tú eliges de antemano dónde sentarte. Y si no eliges, y obviamente cuando eliges es porque tiene un costo. Y si tú no eliges, la compañía de aviación te pone donde sea, y obviamente son los lugares aparentemente que no son los mejores. Entonces se hizo viral de que una señora iba en la ventanilla, una mujer, y llega otra mujer con su hijo o hija, no sé, 5 o 6 años, algo por el estilo. Y el niño o la niña empezó a hacer berrinche porque quería ir en la ventanilla. Y la mamá de este niño o niña, no recuerdo qué era, le pide que si le podía dar la ventanilla. Y pues obviamente tiene un costo. Ella pagó, la persona que estaba en la ventanilla pagó. Le dijo no, que le dijo que no. Y el niño o la niña está haciendo un berrinche y la mamá de la niña la empezó a grabar y la hizo viral por eso, por la falta de empatía. No. A ver, tu mamá compraste estos boletos. ¿Quieres ventanilla? Págalos. O compensa a la persona de cierta manera. Págalos. Ahora, ¿eso fue para lo que te alcanzó o fue tu elección? Entonces, tanto la mamá, imagínate
¿Cómo está educando esta señora a su hija diciendo, tú puedes llegar a donde quieras y hacer lo que quieres? Y no, yo le digo a la gente cercana a mí, y especialmente a los que están en la academia, y bueno, a mis hijos, a la gente cercana a mí, donde tú vayas hay reglas. Y si quieres que te vaya bien, tienes que respetarlas. En todos los lugares donde tú vayas hay códigos. Y la gente que sufre, la gente que batalla, es la gente que no respeta los códigos. A mí me ha pasado que he violado códigos, es cierto, de conducta. Y he tenido que pagar precios. Entonces, pues, pero ahora ya como adulto y como creador consciente, cuando cometo un error y rompo un código de conducta de acuerdo a donde yo esté, digo, bueno, yo cometí el error y digo, pues es parte del precio que tengo que pagar por... Ahora, abre los ojos, Joel. ¿Quieres esto? No, abre los ojos, y entonces donde tú vayas tienes que identificar cuáles son los códigos de conducta para que te vaya bien. Ahorita vemos las preguntas y respuestas, Ignacio, anótalas ahorita. Vamos a terminar este tema. Hay otro ejemplo bíblico referente al tema de las heridas y patrones transgeneracionales. El rey David, que era el segundo rey de Israel, y uno de sus hijos, Absalón, ¿ok? Esto viene en 2 de Samuel 13, 18. Voy a leer una parte, 2 de Samuel, el capítulo 13, versículo 18. Dice así. Acá, ¿está bien? Es segunda de Samuel. Es que es primera y segunda de Samuel. Capítulo 13, versículo 18. Ahí va. Bueno, no está correcta esta referencia. Absalón era un hijo de Israel, y este muchacho se levantó contra él. Cuando vio débil en su reinado al rey David, su hijo buscó una oportunidad y agarró un grupo hizo unas cosas atroces, que no puedo comentar aquí, pero hizo unas cosas atroces. Bueno, lo voy a decir, tuvo intimidad con las mujeres de su papá para mostrar al pueblo que había una separación. David no lo confrontó y Absalón creció sin esos límites. Buscó el poder y terminó, o sea, en una pelea perdió la vida. Entonces, eso es debido a que su papá no le puso límites. Jacob también es otro personaje de la Biblia, tuvo favoritismo con José, y eso generó una herida de rechazo entre hermanos. Y la venta de José, que hay una película que se llama José el Soñador, que terminó estando con el emperador de Egipto, y obviamente ese favoritismo que tuvo su papá con su hijo generó una herida con sus hermanos, que pues bueno, está en los anales. Ahora, el contraste sanador, cuando el límite rompe las maldiciones. En Abraham habla de orden, dirección y corrección, y eso genera bendición generacional. Samuel era otro sacerdote que estaba adoptado por Elí. Aunque no era hijo de Elí, a él le tocó ver todo lo que Elí y sus hijos hacían. Pero a pesar de que Samuel vivió con Elí, él fue todo lo contrario. Samuel no repite el patrón transgeneracional de esa familia, porque él se enfocó en escuchar la voz de Dios y asumir su responsabilidad. Aquí nace la sanación transgeneracional. Ahora te pregunto, y vamos a hacer un examen doble.
a los que somos hijos y a los que somos padres. ¿Qué límites faltaron en tu infancia? ¿Qué conductas de tus padres son ecos en ti y qué conductas tuyas son ecos en tus hijos? ¿Qué estás repitiendo con tus hijos, pareja, con tu equipo? No somos culpables, atención con esa frase. No somos culpables de lo que vivimos, pero sí somos responsables de construir una vida mucho mejor para nosotros y para nuestros seres queridos. La palabra conciencia es una de las palabras que me ha ayudado a ver el mundo de una manera diferente. Cuando una persona está teniendo problemas financieros, finalmente la respuesta es porque su nivel de conciencia respecto al dinero y el merecimiento tiene que cambiar, tiene que ser modificado, tiene que crecer, tiene que aprender cosas nuevas, pero al mismo tiempo dejar ciertas cosas. Cuando una persona tiene problemas de salud, su nivel de conciencia, la palabra conciencia es conocimiento, sabiduría aplicada, no es el adecuado. Tiene que trabajar en ese tema, en tener un nivel de conciencia adecuado en esa área. ¿Ok? En Deuteronomio 30:19 dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Hoy podemos romper ciclos a través del cuestionamiento. Atención, lo voy a repetir. Hoy podemos romper ciclos, patrones, conductas heredadas a través de el cuestionamiento. Y esa es una de las tareas que les dejé a los miembros de la academia, es cuestionen su vida. ¿Qué áreas de mi vida no son funcionales? ¿Qué áreas de mi vida no estoy logrando lo que quiero? ¿En qué áreas de mi vida estoy en un estancamiento? ¿En qué áreas de mi vida no vivo en plenitud? Cuestiónala. Hay que confrontar. Es muy importante que confrontemos nuestras vidas, que hagamos un examen. Es muy importante para que podamos avanzar y pasar al siguiente nivel. O sea, incomódate. Es que, miren, lo que pasa es que muchas veces se normaliza una forma de ser y de hacer en todos los lugares se normaliza. Y yo le platicaba a alguien, mira esta colonia que es de nivel bajo económico, mira cómo está sucia y desordenada. Y mira esta colonia o este fraccionamiento, ese residencial, está ordenado y limpio. Ese es un ejemplo. Y le comentaba, la gente pobre económicamente en general es sucia y desordenada. Eso, o sea, hay ciertos patrones. Entonces tú tienes que voltear hacia arriba, voltear hacia más adelante y darte la oportunidad de decir, bueno, me gustaría vivir de esa manera. Y lo sabemos. Es tiempo de que iniciemos a sanar tu historia, convertirte en el eslabón consciente transgeneracional y que seas el antes y después. Mira, yo te decía ya lo que te deseo, que seas el antes y después en tu familia. Transformar maldición en legado y también en propósito de vida. Las heridas que no se sanan, se heredan. Si tú no lo sanas, lo vas a seguir heredando. La conciencia, el cuestionamiento las detiene. Y la responsabilidad, o sea, es muy fácil decir, es que mi papá fue por culpa de mi papá, de mi mamá. O a lo mejor sí, es cierto. Pero cuando uno culpa a alguien de algo que uno está viviendo, pasa de responsable a víctima. Y como víctima jamás vas a construir una vida extraordinaria. Entonces lo que tienes que hacer es tomar el toro por los cuernos y decir, es mi responsabilidad hacer estos cambios en mi vida para mi bien y para el bien de la gente que me rodea. Cuando tú sanas, sanan tus hijos. Y me preguntan mucho continuamente, Joel, ¿qué puedo hacer por la gente que amo? Y cuando una persona es adulta, no puedes hacer nada. O sea, tengo un hijo de 26 años, uno de 30 y tantos. ¿Qué puedo hacer por él? O sea, solamente ser ejemplo, mostrarle un camino mejor a través de mi vida. O sea, convertirme en inspiración y referencia. Es lo que podemos hacer por los hijos. Por eso hay mucha gente, y con todo respeto de las damas, muchas mujeres tienen el espíritu martinesco.
Así le digo, espíritu martinesco de, ay, mis hijos, yo daría mi riñón, si tuviera 10 riñones, le daría los 10 riñones a mis hijos. ¡No! No, no, no. Esto lo aprendí de mi padre cuando tenía 20 y tantos años, acaba de nacer mi primer hijo. Dijo, mira hijo, para que la vida sea funcional, primero tú, después los demás. Yo en ese momento, les voy a ser honesto, dije, qué egoísta mi padre. Y pasó el tiempo, mi papá ya partió, trascendió, y digo, cuánta razón tenía el viejo. Así funciona la vida. Primero tú y después los demás. Primero tú. Ahora, cuando una persona es un niño, pues obviamente depende de nosotros. Y cuando tenemos a nuestros hijos menores, que todavía, o sea, que todavía dependen de nosotros, ellos son como si fuéramos nosotros, ¿ok? Pero eso no significa que no les pongamos límites. ¿Quién quiere tener un cuerpo espectacular? Quiero reconocer públicamente a Ignacio. Ignacio ahorita está poniéndose límites para cuidar su salud, su peso. Entonces tú tienes que ponerte límites. Ayer cumplió años Abby y fuimos a comer, y había un pastelito aquí, pues no lo partimos porque comimos como si fuera la última cena, la última, entonces no, todo con límite. Todos los días hago ejercicio, quiero, ¿no? Ahorita voy a hacer un poco de yoga. Ok, ¿por qué? Porque tengo que cuidarme, tengo que ser un ejemplo para mis hijos en todas las áreas. Entonces, lo único que puedes hacer por la gente que amas es que tú te ames profundamente, que tú seas tu prioridad, que tú busques tu bien y que te transformes en una persona digna de ser un ejemplo. Es lo que podemos hacer por nuestros hijos. Y sabemos que eso conlleva límites, todo conlleva límites, todo conlleva límites. En todos los lugares donde nos paremos hay códigos de conductas, los tenemos que aprenderlos. Y algo que yo hago mucho con la gente que está cercana a mí es, o sea, una vez alguien me decía, Joel, es que quita se molestó, me dijo, es que siempre es modo coach. Bueno, ¿quieres vivir en mi entorno? Así, ese es el código, ese es el código. Y pues bueno, finalmente salió de mi vida y porque, pues, o sea, muchas veces no nos gusta que nos digan algo, pero sí o no, que en la casa, cuando corregimos es de una manera amorosa. Y sí o no, la vida cuando corrige es muy dura. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Cuando la vida corrige es muy dura, muy dura. La vida es dura, chicos. Con eso concluyo. La vida es muy, pero muy dura. Es muy dura. Yo he pagado unos precios altísimos. Mi vida ha estado expuesta. O sea, he estado en situaciones de vida, de que me perder la vida, por ajustes de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, queridos? Es poner los pies en la tierra y cuestionar nuestra vida y aspirar a una vida mejor. Dentro de nosotros, con eso concluyo, creo firmemente, y busca el texto, amigo, que me encanta, el texto que dice, yo deseo que su vida sea prosperada, y la escribes para leerla como final. Yo deseo que su vida sea prosperada. Yo creo firmemente, amados, de todo corazón te lo digo, que dentro de nosotros Dios depositó el poder para crear, construir la vida que tanto deseamos. Y cuando hay un anhelo, cuando hay un deseo en nuestro corazón, es porque Dios desea que lo experimentemos y lo vivamos. Cuando hay una obsesión positiva, es porque Dios desea que lo experimentemos. Yo percibo a Dios como un Padre, un amoroso Padre celestial, con la sabiduría, pues obviamente infinita. Y Él desea que nos vaya bien. Yo soy padre, yo deseo que mis hijos nos vaya bien. Y en la tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y fíjense bien cómo dice, así como prospera tu alma. O sea, todo es un combo. Prosperar emocional, espiritual, almáticamente, en la salud financieramente. Y ese es el deseo de nuestro amoroso Padre Celestial. Muy bien, abro los micrófonos para que hagan sus reflexiones y comentarios los miembros de la academia. Adelante, chicos. Ignacio, ¿querías comentar algo? Pues creo que todos debemos leer un poco más la Biblia, debemos
de obedecer a lo que dice la Biblia para que nos vaya bien a todos. En lo particular, yo tuve varios errores en mi pasado, eh, y ahora actualmente estoy un poco más enfocado en hacer las cosas mejor, más correctas, de una manera más correcta para que me vaya mejor, porque realmente en su momento sí hice algunas cosas mal. Estoy corrigiendo toda esa situación. En cuanto a mi salud, estoy tratando de cuidarme más, y lo único que les puedo decir es que se cuiden también ustedes, que hagan las cosas de la manera correcta si quieren que les vaya bien, que tengan un excelente día. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, mi querido Ignacio. La pregunta es, ¿qué patrón estoy repitiendo? ¿Qué área de mi vida no está siendo funcional? ¿Qué cambios tengo que realizar? ¿Qué, qué es aquello que ya no es funcional en este momento? Adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Sofía, ¿quieres comentarlo? Adelante. Sí, Joel, fíjate que eh, desde el viernes que estabas preguntando ese qué patrón, bueno, yo estoy repitiendo el patrón bueno, estaba repitiendo el patrón de ser muy egocéntrica, como mi papá. Este, ahora entiendo, o sea, por qué pues yo quería imponer mis ideas y agarré como ¿cómo te diré? El ser papá de mis hermanos. Entonces, porque era proveedora, porque sacaba a todo el mundo de los problemas y que necesitaban algo, ahí estaba. Y fui entendiendo que ese es un patrón, pues, pues no sé de dónde venía, porque mi papá, pues, él nada más veía en, en él mismo todo lo que él necesitaba y nada más él. Yo recuerdo que llegaba a veces con cena y primero él comía y ya después que él comía y quedaba satisfecho, entonces ya quedaban sus hijos, ¿no? O sea, ándeles a comer. Y mi mamá no, mi mamá siempre fue, primero, aunque ella no comiera. Entonces, yo creo que sí son patrones que uno va repitiendo en cuestiones de esa situación. Y mi parte masculina, como ya lo comentábamos en el retiro, de ser ahora en el matrimonio, pues más proveedora, ¿no? Y tengo que, pues, en esa situación cambiar esa parte. No puedo estar quieta, Joel. Siempre estoy, o sea, viendo. Bueno, Sofía, lo que pasa es que tú estás repitiendo fíjate, es curioso lo que acabas de decir. Tú estás haciendo lo opuesto a tu padre, pero al extremo. O sea, yo me imagino, o sea, cómo puede llegar un padre a comer y los hijos viendo que los hay los canijos, ¿no? Los hay los canijos. Y los hijos, pues como dice el dicho, como chinitos milando, ¿no? O sea, pero los hay. Hay tanto desapego emocional por lo que sea que los hay. Pero tú estás haciendo lo opuesto al extremo. Entonces, se requiere un término medio. O sea, sí es cierto que hay que apoyar, pero también una de las claves es que hay que ayudar, pero hay que aprender a ayudar. En mi libro, Tranquilidad Financiera, hay un capítulo que dice, porque eres pobre. Y una de las razones por lo que la gente es pobre es porque da mal, da de la manera incorrecta. ¿Ok?
Entonces, pues bueno, hay que entender que cada quien, a ver, quiero hacer una pregunta y también por favor comenten. ¿Quién ha crecido después de trascender un reto en su vida? ¿Quién ha crecido como persona después de trascender? Claro, claro. O sea, ¿quieres crecer? Ponle, Pues, ponle una bronca a alguien, la resuelve y crece, ¿sí o no? Y crece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, solucionalo. O quiero, solucionalo, solucionalo. Yo ahorita, bueno, les voy a platicar algo muy personal. Uno de mis hijos andaba saliendo con una chica y él todavía no es libre económicamente, pero estaba saliendo de una forma muy seria y yo le dije a la chica enfrente de él, si este hombre no te puede mantener, no te metas en broncas, ¿eh? No te vayas a querer juntar o casar con este hombre. O sea, y yo le dije, hijo, ubícate, primero tienes que, o sea, solucionar el tema de que tú te puedas mantener, no estirar la mano. O sea, bendito seas me tienes a mí, pero pues no, 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 esa es tu bronca, no es mi bronca. Y yo le dije alguna vez, junté a mis hijos, y si alguien embaraza a una mujer, como padre y por amor a mi nieto, que no soy abuelo, déjenme decirles, ¿eh? Ayer me decía, ¿quién será abuelo primero? Pues quién sabe, ninguno como que trae ganas. Entonces les regalaré un paquete de pañales para un mes y de ahí nada. Y yo no soy de que, ay, papá, te dejamos a los nietos, perdón, nietos madres, yo ando muy ocupado, ustedes solucionenlo. Y yo veo a muchas mujeres, abuelas, que hay, o sea, que se encargan de criar. Mira, no quiero ofender a nadie, con todo respeto, pero a mí o sea, tú lo hiciste, no me invitaron, tú te encargas. O sea, ni me pidieron permiso, no, o sea, es tu problema, ¿ok? Ese es tu problema. Entonces, la manera en cómo crecemos, Sofía, es a través de solucionar los problemas de la vida, los retos de la vida. Y entonces no hay que ser metiches. Mujeres, con todo respeto, no sean metiches en la vida de sus hijos. O sea, déjenlos crecer. Uf, úchale, váyase, váyase. Estaba viendo ahorita un video. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa puerta? Un podcast que me gusta mucho, que es una güera y un hombre canoso de lentes. Puerta, alguien lo sabe, escríbalo. Ay, que hablan de parejas. Me gusta mucho ese podcast. O sea, porque hacen o sea, no tanto lo que ellos dicen, sino la gente que invitan, pero ellos a veces como que peleando, son pareja peleando en público, me gusta. Me da risa las reacciones de la chica que como que es muy acelerada y él es bien tranquilo. Entonces, estaba hablando una persona que invitaron, nada más vi un reel en donde decía, a ver, a los 18 años, bueno, yo creo que siempre, especialmente un hombre, tiene que trabajar y tiene que aportar. ¿Quién está de acuerdo conmigo, mujeres, que la valía de un hombre está muy basado en qué tan buen proveedor es? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Exactamente, o sea, hay roles, nos guste o no, hay roles o no. Entonces, principalmente el hombre. Entonces decía, o sea, ya cuando llegan a cierta edad tienen que empezar a aportar, te toca pagar la luz, el agua, etcétera, o mínimo hacerte cargo de tus gastos, o mínimo hacerte cargo de tus gastos. ¿No? Sofía, tarea, no te metas en la vida ajenas, por favor. no, eso sí lo hacía antes, o sea, reconozco que sí lo hice. Ahora no, o sea, yo realmente digo, aprendí a ser mamá o papá, con mis hermanos, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí hubo mucho resentimiento y hubo muchas cosas que, pues ya ahora, pues se ha ido sanando. Y la lectura de Samuel, la segunda de Samuel, yo fíjate, leía en la parte de la de Samuel 18 del 9 al 18 del versículo del 9 al 10 cuando muere Saúl, o cómo se llama el hijo del rey, y cómo sufre, ¿no? Cómo sufre Claro. porque aunque era rey, pues él tiene su dolor porque no sanó su hijo, no sanó. Entonces, es esa parte, trabajar las heridas de la infancia, trabajar todas esas heridas, muchas familias desunidas por todo eso precisamente. Afortunadamente, dices, gracias a Dios, pues vamos aprendiendo, Joel, y gracias, Joel, de verdad, gracias por abrirnos ese entendimiento, esa parte, ¿no? Y leer la Biblia, o sea.
Y fíjate que yo me ayudo mucho con la inteligencia artificial y como que ya abre más el entendimiento de lo que quiero expresar o decir en las predicaciones en mi comunidad. Y ya hablo de eso, precisamente de cuántas familias desunidas hay, o cuando muere un hijo, cuando se suicida. O sea, imagínate. O sea, todo lo que, la culpa de la mamá, el papá, que no hice, que hice bien, que no hice, o sea, que hice mal. Entonces, Y normalmente lo que hacemos mal es no poner límites. así es. No poner límites. Y yo le digo a mi mamá de la siguiente manera, por una situación familiar. Madre, las cosas tienen su nombre. Mentir, robar, engañar, fraudear, las cosas tienen su nombre. Y muchas veces los padres se tapan los ojos, los oídos, no quieren escuchar, no quieren ver. Y porque el padre siempre ve a los hijos como su niñito, como su niñito. ¿Sí o no? Yo veo a mis hijos grandotes y, ay, ¿por qué crecieron? ¿Sí o Sí, no? ¿Por qué crecieron? sí, Y luego, ya sabes, Facebook te manda recuerdos de años, años y la lagrimita de cocodrilo, ¿sí o no? sí. Entonces, queridos, lo que hacemos o lo que hacemos mal o lo que no hacemos es llamar las cosas por su nombre. Hijo, eso se llama mentir. Y fíjate, o sea, o por ejemplo, eso que tomaste no es tuyo, se llama robar, por cierto. Y hoy robaste esto y si lo permites, mañana ese niño termina en la cárcel, ese adulto termina en la cárcel. Hay un video, la verdad, bien revelador respecto a estos temas. Ignacio, búscalo y lo mandas en los grupos, por favor. Entre un muchacho que robaba en las combis en la Ciudad de México, en el Estado de México, creo que en el Estado de México, lo desvivieron. Pues obviamente, pues, o sea, ¿qué querías? Estás jugando con fuego. Y entrevistan a la mamá. No, hombre, dije, casi la contrato para mis cursos esta señora. Para, señora, díganos cómo educaba a su hijo y cuando termine, hagan todo lo contrario que dice esta señora, por favor. Agarra y decía, es que mi hijo, todo, ¿por qué desvivieron a mi hijo? Mi hijo era bueno, imagínate, mi hijo era bueno, ¿cómo crees? Que Mi hijo era había bueno, salido a trabajar. o sea, solamente se iba a trabajar, era un ladrón bueno. Cuando había una señora de tercera edad, no la robaba porque le recordaba a su abuelita. Ay, ay, ay. Hay que despertar, chicos, hay que despertar porque el mundo, o sea, muchas cosas que no son buenas, las voy a llamar así, y no las puedo mencionar aquí, pero en nuestras sesiones privadas sí, las llama el mundo buenas. Muchas cosas actualmente ya están normalizando muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. O sea, y en la educación pública, en los libros, están poniendo muchas cosas que son incorrectas, que no son funcionales, no son buenas, y que las llaman buenas y que hay que ser tolerantes. No. Ignacio, adelante. Un consejo nada más y una anécdota que voy a comentar. Yo también estuve repitiendo un patrón. Mi papá fue de muy mal carácter, ya lo he comentado anteriormente. Y yo empecé a tener ese mismo carácter, muy, muy mal carácter, explotaba por cualquier cosa. Tanto así, tan mal carácter tenía mi papá que le decían hasta el tigre, por el mal carácter tan feo que tenía. Entonces yo también empecé a copiar ese mismo carácter, hasta que llegó a mi vida Maggie y empecé y seguía yo igual. Y yo dije, no, voy a tener que cambiar porque si no cambio yo, en su momento, yo me puse a pensar, yo soy una persona con discapacidad y si llego a hacer algo mal con ella o con cualquier persona, luego las personas no me van a voltear a ver, aunque yo esté tirado en el suelo.
Entonces yo dije, no, yo tengo que cambiar mi carácter, lo tengo que cambiar. Y lo he venido trabajando por muchos años, por muchos, muchos años. Tengo manejándolo. ¿Por qué? Porque el mal carácter no te lleva a nada bueno. Claro, Por eso, por eso se los comento. Traten de cambiar su carácter si es que tienen un carácter así, porque luego son las consecuencias. A mí me pasó y aquí públicamente lo digo, siempre le pido perdón a Maggie porque sí me porté mal muchas veces con ella, hasta que yo dije, no, no voy a seguir haciendo lo mismo porque va a llegar el día en que me va a votar. ¿Por qué? Porque por mi culpa. Y ya tenemos 14 años, vamos a cumplir 14 años felicidades. de estarme aguantando. Y gracias a que estoy así, que estoy trabajando en mi carácter, es que ha estado conmigo. Bueno, pues hay que empezar a juntar las llaves para hacerle una estatua a tu esposa por aguantar, tu mujer por aguantarte. Así pasa, así pasa. Pues bueno, ya para terminar, bueno, mis queridos legendarios rinocerontes imparables, les quiero comentar que el día 21, sí, 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 día sábado 21, vamos a tener el taller a las 10 a.m. y a las 4 p.m., igual que la vez pasada, rompe patrones tóxicos familiares. Eso está más enfocado al tema de identificar las conductas transgeneracionales, lealtades familiares que ya no están siendo funcionales y que obviamente no te conviene, no te conviene, no te conviene repetir y continuar. Miren, por eso Jesús decía, eh, la verdad os hará libre, la conciencia te hará libre. Avi, por favor, pon tu número en Facebook, en Psicólogo Joel Martínez, si alguien quiere ser parte de este taller. A ver, alguien que comente, por favor, algo de los talleres o retiros que ha estado con nosotros, por favor, especialmente, a ver, alguien que comente, por favor, alguien que quiera comentar, solamente una persona, a ver, que cambie. Ahí escribió Maggie en el Zoom. Inge, te ama, o sea, te ama. Pues cómo no, miren esa sonrisa así, esa sonrisa coqueta que tiene mi amigo, ¿no? O sea, y mira tipo, ¿cómo se llama? Paco Stanley. Muy bien, ¿alguien de los que están en Zoom quiere comentar algo respecto al tema de los talleres que han tomado con nosotros? Adelante, por favor. Pues yo puedo comentar del retiro que pues no se los pueden perder. No se pueden perder. Desafortunadamente no pude entrar a las heridas de la infancia. Y ese también tenemos un desayuno empresarial el día 21. Ok, pero tenemos sesión a las 10 y a las 4. Ah, Precisamente ok. las dos, precisamente tenemos a las 10 a.m. y 4 p.m., precisamente por ese detalle. Ah, ok. Y sí, o sea, va uno abriendo más la conciencia y pues ver en qué has cambiado, en qué has avanzado. Y eso es muy bonito. O sea, reconocer tus debilidades y tus fortalezas para ir cambiando. De verdad, ayuda mucho, Joel. Ayuda mucho esos 3 días que estuvimos de retiro contigo allá en León. Fue de mucha bendición y pues sigue, o sea, aprovechar esos talleres que también son buenos y esperar el siguiente retiro que hagas, ¿verdad? Sí, abril o mayo vamos a tener otro retiro y bueno, para continuar respecto a las formaciones que hacemos, el objetivo es que reflexiones. El objetivo es que tengas una profunda reflexión respecto al tema, a tu vida, ¿no? O sea, es que mira, la clave es que te vayan cayendo los 20. O sea, yo he aprendido esos procesos, los he aplicado y finalmente por ejemplo, yo llegué a tener mucho sobrepeso. Llegó un momento en que tuve una profunda reflexión respecto a eso por algunas circunstancias de mi vida y eso cambió mi vida totalmente. Ivonne, para cerrar, Ivonne, y despides. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo quiero agradecer, la verdad, que todos los talleres que hemos tenido
Para mí en lo particular ha sido un aumento de conciencia en todas las áreas de mi vida. El viernes comenzamos a trabajar esto de heridas transgeneracionales y yo de alguna manera ya había como que visto cosas que no me gustaban en mí. Sin embargo, uno cuando sigue pensando de uno mismo, pues no logra ver lo que un experto te puede decir. Entonces, en una sola sesión, la verdad es que yo tuve pues mucha lucidez de cosas que tengo que cambiar. Y bueno, creo que esto es una gran invitación para todos, que si por tu cabeza ha pasado que tú puedes cambiar en algo, estás llamado pues a la grandeza, estás llamado a ser divergente, a avanzar en todas las áreas de tu vida y que pues todo es posible, que no hay límites. Entonces, la verdad es que bienvenidos a todos los que se vayan a sumar a estos talleres. Son estupendos. Yo he vivido 4 talleres de heridas de infancia, uno presencial y 3. Y la verdad es que los retos que he pasado en mi vida, yo le decía, de hecho, acabamos de abrir nuestro podcast con un grupo de amigos de aquí de la Academia Vía Altura. El día de hoy grabamos el primer episodio, por ahí los vamos a estar mandando. Bueno, no era para publicidad de mi episodio, pero quería contarles eso. Y hicimos una actividad de hacer nuestra vida. Y una amiga nos decía que pues que había habido pues algunas situaciones de que pues había hasta llorado, ¿no? Al recordar su vida. Y la verdad es que yo fui creo que muy dura y le dije, amiga, necesitas ayuda, necesitas ir al psicólogo, porque eso te duele y tienes que sanarlo. Y me daba hasta, pues a mí, yo cuando empecé a escribir mi historia de mi vida, me gustó porque empecé a ver más allá cosas y la verdad es que yo decía, ¿no? En el primer taller que viví incluso con Joel, yo traía muy marcado la parte de que habían abusado sexualmente de mí y hoy te lo puedo contar así como hasta a veces con una sonrisa. ¿Por qué? Porque es algo que dije, bueno, ya fue, ¿cómo se puede decir? Trascendido, ya fue abrazada esa parte y pues ya fue soltada. Y bueno, esta es una invitación porque todos somos partes de un todo y nuestras experiencias, como dice Joel, con las que hemos sido consolados, puede ser luz para alguien que la está pasando mal, ¿no? Entonces somos muestra de que todo es posible y que pues podemos estar del otro lado. Y bueno, hay muchas experiencias fuertes que yo a veces, bueno, la semana pasada de hecho, veía una aquí en Puebla, yo soy de la Sierra Norte de Puebla y hay un premio que le dan a una mujer que le dicen que algo así como Carmen Cerdán. Yo no sabía ni que existía y la verdad es que me motivó mucho porque hay varias categorías y hay una que se llama mujer resiliente. Y yo dije, pues yo aplico para muchas, mujer trabajadora y así, pero esa de mujer resiliente me gustó mucho porque dije, yo represento a esa mujer que a lo mejor no tuvo, pues estuvo desprotegida. También a la mujer que sale a trabajar cuando soltera, aunque no soy madre soltera, pero en un momento mi esposo estuvo enfermo y cayó en cama y yo tuve que ser el sustento de mi casa. Entonces, pues representa a muchas mujeres, ¿sí? Entonces, creo que esto nos puede dar mucha fuerza, no solamente a mujeres, también hombres. Yo les comentaba, no hay separación, todos somos conciencia. He estado metida mucho en curso de milagros y bueno, entonces esto es poco lo que yo les puedo contar. Estoy muy emocionada de todo esto que está haciendo Joel y bueno, no se pueden perder el taller. Anímense, inscríbanse y muchas gracias por la participación. Gracias, Ivonne, gracias por abrir tu corazón, me encantó. La verdad, sí, o sea, traes ya otro nivel de conciencia elevadísimo, elevadísimo. Gracias. Pues bueno, familia, tengan un domingo maravilloso. Dios me los bendice abundantemente y nos vemos mañana en la Academia de Ventas y Red de Mercadeo de la Academia Vía Altura. Maravilloso día. Bendiciones.